time of your life. Le damos la bienvenida, estamos disfrutando de lo que es uno de los grandes eventos que tiene el invierno del golf argentino, son los Pro Series, donde los profesionales argentinos tienen una muy buena chance en esto que llamamos torneos express de 2 rondas de golf, en clubes realmente interesantes. Marcos, darte la bienvenida, creo que se ha dado, como siempre, en invierno el clima es complicado, pero igualmente se ha dado muy buenos torneos, obviamente muy buenos resultados y hemos visto muy buen golf. Así es, Lucas, aquí estamos en el Cañuelas Golf Club, la sede habitual de la final del Pro Series 2026. Hace ya 12 temporadas que se lleva a cabo esta serie de torneos, como bien decís, de 36 hoyos, que le da en una época dura del año la posibilidad de competir a los profesionales y a aquellos aficionados hasta 5 de handicap que les gusta competir, hacen sus primeras armas en este tipo de eventos, pueden jugar con los profesionales. La verdad que tenemos un field de excelentes profesionales argentinos y durante todos estos 15 días que se desarrolló la serie de Pro Series, la verdad que tuvimos un gran golf y esta vez definiendo solamente en 18 hoyos aquí en Cañuelas. Lamentablemente ayer cayó un diluvio, más de 50 milímetros, pero la verdad que el trabajo que hizo el equipo del Cañuelas Golf Club para presentar la cancha muy jugable en este día y que puedan por lo menos salir a definir este ranking que le permitirá, bueno, varias cosas, tiene muchos buenos premios y bueno, la pelea está caliente porque hay 3 jugadores, hubo 3 ganadores diferentes en las 3 etapas y hoy veremos qué pasa en esta final. Dentro de esas etapas se ha logrado, obviamente, los ganadores que mencionabas, Marcos, que llegan con chance, porque lo importante a final de cuentas es el ranking, más allá de ganar cada una de las etapas de los torneos, y es lo que da aquí la clasificación especial para los jugadores que lograron acceder a lo que sería esta final aquí en Cañuelas Golf Club, como siempre presentado en gran forma, y creo que es importante destacar porque la competencia se hace un poco más larga de lo que uno piensa que son 36 hoyos, pensando en un ranking se hace más larga, que es un poco lo que los profesionales buscan, especialmente pensando en que en breve estarán jugando escuelas, clasificaciones y buscando oportunidades para empezar a armar lo que será el calendario que viene, así que creo que está buenísimo el grupo selecto y hoy ya jugando aquí en un día impresionante de sol, pero obviamente con la cancha un poquito mojada, pero por suerte las condiciones para que estos profesionales sigan mostrando lo mejor del golf, así que vamos a disfrutar un poquito de esta gran final, ¿no? Exactamente, lo atractivo que tiene esto, lo bien decís, lo del ranking. La primera fecha se jugó en Campo Chico y la ganó Maxi Godoy, la segunda en Cardales y la ganó Martín Contini, la tercera se jugó en Estancias y la ganó Antonio Maciel. Los 3 estarán jugando en el último grupo, los 3 con buenas chances de quedarse con el ranking, pero también hay nombres atrás que van a estar cerca peleando por quedar lo más arriba posible en estos 18 hoyos, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el ranking y ver de llevarse este Pro Series 2026 que siempre un poquito accidentado, pero la verdad nos ha dado un golf de primer nivel. Bueno, empezamos a disfrutar un poquito de lo que fue hasta ahora las etapas clasificatorias a esta final y obviamente tendremos todo lo que deje esta final aquí en Cañuelas Golf Club, disfrutando obviamente el mejor golf de la Argentina aquí en nuestros programas de Teis Sport y obviamente con toda la cobertura de la Asociación Argentina de Golf para que ustedes disfruten y conozcan un poquito más de lleno, en este caso, lo que es el Pro Series en el invierno, una gran posibilidad para los profesionales pensando en lo que se viene, que es buscar lugares en los rankings y buscar lugares en los distintos tours, así que los invitamos a disfrutar del mejor golf de la Argentina aquí en Teis Sports. Y comenzamos nuestro repaso con Valentín Berghauen, el jugador de Viedma. Había hecho 67 el primer día y aquí cerraba con eso después de un ajetreado hoyo 9. Se iba a llevar el 4. Aquí ya en el cierre para terminar entonces con -3 para el campeonato, dejando pasar algunas posibilidades. Un 73 en la ronda de cierre y de esa manera llegando al sexto lugar, igual que Antonio Maciel, el hombre de Tres Arroyos, con un 38, 35 y 73 también. Iba a quedar en -3, empatado en el sexto lugar. Mientras que también podemos ver a Tati Carballo, el gran jugador argentino, el hombre de Bahía Blanca. Había hecho un 68 en el comienzo de la semana, 36 de ida, 37 de vuelta, para un 73, -3 para Tati. Realmente un día que se fue complicando con el clima. Aquí cerrando sus primeros 9 hoyos, como decíamos, con un 36 de ida. Después empezó a soplar el viento y la verdad que estuvo más complicado. Seguimos viendo qué sucedía con
los jugadores argentinos en este Pro Series 9 de julio es el hombre Miguel Sancho Luz. 37 de ida, 35 de vuelta. Un gran regreso para un 72, recuperándose después de un 69 el primer día. Eso lo ponía en -3 y también empatando el sexto lugar. Nos metemos con Juan Inova, el jugador de Chacabuco, quien había arrancado el torneo con 67. Lamentablemente, una muy buena ida, 35, y en el cierre un 38 que lo retrasaba. Igualmente aquí se salvaba en el hoyo 9, invocando desde afuera. Y llegando al hoyo 18, necesitaba hacer approach y putt para poner el número de -5. Y en ese momento ser uno de los líderes. Lamentablemente dejaba pasar esa posibilidad. Iba a terminar en -4, empatado en la segunda ubicación. Y dejando, como decíamos, una muy buena oportunidad. Después de haber mostrado 2 días de muy buen golf aquí en Campo Chico. Siempre presente y siempre animador. Lo vemos a Oreste Focaccia, el jugador de La Plata. Un 68 el primer día, 36 de ida, 36 de vuelta para él. Dejando pasar, como decíamos, algunas oportunidades en lo que eran los primeros 9 hoyos. Aquí después muy buen tiro. Se iba a llevar el par y no iba a aprovechar esa chance. Después llegaba al hoyo 9. Un segundo tiro que no es lo que él quería. Se pasaba más de la cuenta en el intento desde afuera, pero igualmente resolvía en buena forma, embocando ahí. Y lamentablemente no tenía un hoyo de cierre en el 18 que lo podía también poner en situación. Se pasaba mucho y después tenía esto para regreso, fallaba y de esa manera terminaba entonces con -4. Había tirado para -5. El tucumano Jorge Monroy, también un animador habitual de los torneos del Tour argentino, dejando pasar una posibilidad aquí en el 9, fue un muy buen tiro. El tucumano ha hecho 69 en el primer día, iba a terminar con 71, aquí tirando desde afuera para embocar, y si embocaba eso se ponía también -5, dejaba pasar la chance, se llevaba al -4 entonces y quedaba a 1 de la punta. Martín Contini, el otro tucumano presente, otro excelente jugador, había arrancado con 69 el campeonato, pero iba a sellar también, fallando algunas posibilidades. Aquí lo veíamos en el hoyo 9 y después en el 18. Esto para quedar en -5, lamentablemente se le escapaba esa chance, iba a ser -4 para él y quedaba corto por 1. Uno que era la diferencia y la distancia que tenía el jugador de Buenos Aires, Maxi Godoy, ganador del Abierto de la República, un gran campeón que está buscando ponerse en buena forma para las escuelas clasificatorias europeas. Había arrancado el primer día con 67, un 72 para el cierre, una muy buena ida, pegando muy bien realmente, 34 en el comienzo. Aquí lo veíamos con su tiro al hoyo 9 que iba a cerrar embocando un muy buen birdie. Pero en el regreso, como decíamos, se levantó un poco de viento, las cosas estuvieron más complicadas y fue 38. Igualmente tenía que embocar este gran putt y por eso el festejo para tener -5. Y con ese número sabía que tenía una gran chance, por lo menos de quedar puntero. Después iba a ver cómo fallaba Juan Inova. Y así quedaba entonces la tabla con Maxi Godoy ganador de la primera etapa en Campo Chico. Una cancha muy bien presentada de este Pro Series Buenos Aires 2026. Y nos metemos de lleno en lo que pasaba en Campo Chico. Una mañana complicada, el clima jugaba una mala pasada. Se armaban salidas simultáneas. Había unas pequeñas suspensiones, pero después iba a poder jugar. Ahí lo veíamos a Diego Prone jugando como profesional, obviamente, terminando en la quinta posición, empatado justamente con Franco Romero. Diego que está jugando también la categoría de menores de 25. Y Franco, como siempre, uno de los profesionales que siempre está prendido. También iba a terminar entonces en el quinto lugar, ambos con 5 golpes bajo el par y los dos con ronda de 69 golpes en este día. Santi Bauni, otro de los jugadores que siempre es protagonista, el hombre de Pinamar, iba a terminar en el cuarto lugar con una ronda de 70 y una ronda de 68 para terminar con 6 golpes bajo el par. La verdad, jugando realmente bien. Ahí lo vemos a Maxi Godoy, que venía de ganar la etapa anterior. Maxi iba a terminar con -7, mientras que Félix Córdoba, otro de los grandes animadores que tiene el Tour,
Iba a tener esto para cerrar y llegar a 9 menos. Y miren por lo que se le escapa la chance a Félix, que salía en el último grupo. Quien había arrancado un poquito más retrasado con una ronda de 70 en el día de ayer. 5 de diferencia con Félix, que había arrancado con 65. Era Martín Contini, que iba a tener una ida de 34 y 32 de vuelta para firmar un 8 menos también. Y empezaba un desempate entre Félix y Martín en el hoyo 18 de los Cardales. El intento de Félix le iba a fallar por muy poquito y se le abría la puerta a Martín, que para mí no le pegaba bien a esa pelota. Y terminaba dándole la oportunidad de ir a nuevamente un desempate a otro hoyo más de playoff. Gran tiro para darse la chance, pero había una respuesta impresionante de Félix que le daba la posibilidad de seguir empatados e ir a un nuevo hoyo 18. Aquí el segundo tiro de Félix Córdoba, que era una buena posición. Fallaba un poco por la izquierda y tenía que hacer un tiro por abajo de esas ramas. La hacía entrar y correr realmente bien, pero igualmente los dos estaban lejos. Félix, que buscaba, se le iba a pasar por abajo del hoyo esa pelota por muy poquito y quedaba en un pad lo que uno diría dado, mientras que Martín jugaba un poco más firme. Y aquí el gran error, quizás el cansancio, quizás un mal golpe en un momento crucial, y le abría la puerta para que Martín Contini, después de los hoyos de playoff, se quede con la etapa de los Cardales sobre Félix Córdoba. Y de esta manera quedaba el tablero con Martín, un nuevo ganador. Maxi Godoy, que había ganado la etapa anterior. Félix se metía en el medio. Y lo vemos a Antonio Maciel con 69 y menos 4, intentando prenderse en el top 10. Y llegamos a la etapa de cierre, donde se armaría el ranking para llegar a la final de Cañuelas. Lo vemos a Diego Prone jugando la M25 y obviamente compitiendo como profesional. 69 el primer día, 66 aquí, fallando una gran chance de llegar a 10 menos. Una muy buena vuelta para Diego. Santiago Bauni, que le sienta muy bien estancias, ha clasificado al Visa Open en las qualis de estancias. Iba a tener un muy buen día. 67 el primer día, 67 el segundo, lamentablemente fallando al final, con la chance de llegar a 11 menos, que en ese momento lo ubicaba en la segunda posición. Aquí lo vemos fallando en el 18, después un buen tiro. Eso era para llegar a 11 menos. Quedaban 10 menos. Buen cierre para Santi igualmente. Cuarto lugar. Jorge Monroy había arrancado muy bien en la primera ronda con un 63 y eso lo ponía en lo más alto del tablero. Pero bueno, el día de esta segunda ronda no fue el mejor para Jorge, que a pesar de haber hecho un 70, 33, 37, no estuvo sólido arriba del green y eso le abrió las puertas a sus rivales directos. Igualmente un muy buen torneo y una muy buena serie para Jorge, que termina empatado en el segundo lugar. Miguel Sancho Luz, el jugador de 9 de julio, iba a terminar haciendo muy bien las cosas con un 11 menos, 70 el primer día, pero un muy buen 63 en este segundo día, terminando en gran forma con una ronda de 31 y 32 para sumarse 133 golpes. Esta es la chance de Águila y con eso llegaba a 12 menos. Lamentablemente se le escapa y termina cerrando con 11 menos, segundo lugar. Tenía el mejor número en el tablero en el Clubhouse, pero el hombre del día iba a ser Antonio Maciel, hombre del día porque había tenido una buena ronda inicial de 67 golpes y le iba a sumar un gran segundo día de 32-33 para sumar 65, 132 total. Aquí lo veíamos en el par 3 llevándose un muy buen birdie. Iba a ser un gran hoyo 17 que le abría la puerta y le sacaba la chance al resto, porque tenía esto para Águila y llegar a 13 menos se pasaba más de la cuenta. Buscando su primera victoria como profesional, iba a ser birdie entonces para el jugador de Tres Arroyos, menos 12 para él y ganador de la etapa de estancias. Así los números de esta etapa que definía quiénes llegaban a Cañuelas para la final del Pro Series. Antonio Maciel queda en lo más alto,
Miguel Sancho Luz en la segunda ubicación junto a Jorge Monroy. Y este era el ranking. Así quedaban las posiciones pensando en lo que sería Cañuelas con 3 jugadores con 3 victorias distintas. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Y así es, nos metemos con lo que sucedía en la final en Cañuelas Golf Club, con las posiciones en lo que sería una ronda de 18 hoyos. Ahí vimos al aficionado, a Sebastián Cabrera, que iba a quedar en lo más alto, con un 74 y 2 más, en un día que estuvo complicado, mucho viento soplando. También lo vemos a Oliva Augusto, el otro aficionado, que iba a terminar en 3 más, y igualmente se iba a quedar con la categoría del ranking de aficionados. Rafa Gómez en los seniors, con un par de cancha, iba a terminar en lo más alto en la parte de los veteranos. Vemos al jugador de menores de 25, Diego Prone, profesional, que iba a tener un cierre de +1, igualmente una muy buena serie para Diego. Santi Bauni, que estuvo prendido, había arrancado Verdi en el comienzo, después un bogey al 5 y un birdie al hoyo 9. Lamentablemente el cierre no fue el mejor, a pesar de haber logrado un birdie en el último hoyo. Gran tiro de Maxi Godoy, que estaba buscando quedarse con el ranking. Termina en par. No tuvo una muy buena ida, pero sí intentó recuperarse y terminó con birdie en el cierre. Igualmente eso no le alcanzó. También estaba Martín Contini, el tucumano, que no tuvo el mejor día. Par de cancha para él. Tuvo sus posibilidades. Termina cerrando con un birdie. Venía +1 al 18 y ya sabía que estaba luchando por el ranking, que lideraba Antonio Maciel. Ahí lo vemos a Franco Romero, el rosarino, 1 bajo el par para él, con este birdie al hoyo 14. Jesús Montenegro, el jugador de Mar del Plata, iba a terminar en -1, 71, ubicado en la 5ª posición. Aquí lo vemos, un muy buen tiro al hoyo 9. Más allá de que estaba lejos, embocaba en gran forma en un día que había viento y la situación empezaba a complicarse y había que ser muy cautelosos si uno no quería perder posiciones. Tati Carballo, el jugador de Bahía Blanca, también aquí en el hoyo 9, un buen tiro y una buena chance de birdie que no iba a poder aprovechar, se le iba a escapar por poquito. Tati, que termina en -2 para el campeonato con una ronda de 70. Iba a tener un bogey en el hoyo 12, pero se iba a recuperar con un buen birdie al hoyo 14. Antonio Maciel, el jugador de Tres Arroyos, aquí llegando al 9, pat con cierta velocidad en bajada, y le iba a meter en gran forma, como decíamos. Estaba luchando por buscar una victoria, estaba luchando por asegurarse el ranking del Pro Series, buscando su segunda victoria como profesional aquí en el hoyo 14, su segundo tiro y la chance de águila. Le iba a perder un poquito por abajo, le faltaba un poco de fuerza. Se iba a llevar un buen birdie igualmente. Iba a tener otra posibilidad aquí en el hoyo 17. Un muy buen segundo tiro. Pelota otra vez pasadita, pero por muy poquito, y chance importante de birdie. Él estaba -2 con este birdie y quedaba 2 de la punta con chance al hoyo 18, al par 5. Fallaba por la derecha su salida y terminaba perdiendo las posibilidades. Tenía que haber embocado eso si tenía ganas de estar en lo más alto. Tampoco se llevaba el birdie para sacar diferencia de 3 menos y quedaban 2 menos empatados justamente con Tati Carballo y con Oreste Focaccia, que hacía esto en el hoyo 14, llevándose un muy buen birdie. Fallaba su segundo tiro por la izquierda en el 18. La recuperación era el bunker y después esto era para par y cerrar con -2 también y quedarse entonces con el segundo puesto.
Y el ganador fue Valentín Bergauwen, el jugador de Viedma. Tenía birdie al 2. No iba a poder cerrar aquí en el 9, pero terminaba con uno menos de ida, lo cual era muy bueno. Después un bogey al 11 para tener una recuperación el 12 con un birdie al 13 y birdie al 14. Eso es lo que hacía en ese último hoyo, en el par 5. Aquí primero pasando, por el hoyo 15. Iba a tener su chance, faltaba un poco de fuerza. Igualmente se dejaba un pad prácticamente dado para asegurar el par en el 15. Iba a lograr un muy buen birdie al 17 y llegaba al 18. Al par 5, este era su tercer tiro. Parecía ser muy buena y una muy buena chance de asegurar con 5 menos y quitarse todo tipo de posibilidad, pero fallaba. Esa pelota se le movía para la derecha. Igualmente iba a ser par y de esa manera con menos 4 conseguía su primera victoria como profesional y se quedaba con la final del Cañuelas Golf Club en este Pro Series Buenos Aires 2026. Gran semana para Valentín Bergauwen. Muy lindos 15 días. Muy buen golf y de esta manera se queda entonces con la final. Oreste Focaccia en la segunda ubicación, Antonio Maciel y Tati Carballo también empatados ahí. Buen torneo de Jesús Montenegro y Franco Romero. Rafa Gómez con la senior se queda. Maxi Godoy, Martín Contini por muy poquito se quedaron afuera del ranking. Y ahí le vemos a Santi Bauni que también tuvo un buen torneo. Y así quedaban las posiciones finales de este ranking Pro Series Buenos Aires 2026. Sí, muy contento. Una final un poco atípica, obviamente, porque fue una vuelta que fue muy difícil porque hubo viento, la cancha mucho más larga y como vos decís, hay un nivel en el Tour argentino muy alto. Y nada, creo que jugué muy bien, muy prolijo. La clave fue mantener mucha paciencia y darme chance que bueno, algunas iban a entrar. Así que así fue y muy contento. Tuviste muy buenas vueltas a lo largo del Pro Series. Contame un poquito el proceso que tuviste en estas 15 días y bueno, cómo llegaste hasta acá. Nada, vengo trabajando muy bien con un montón de gente que me está ayudando, sobre todo en la parte mental, trabajando mucho y bueno, fue eso, ir aumentando confianza, dándome chances, tratando de hacerme cargo de lo que me tocaba hacerme cargo y se fue dando. La verdad que sí, vengo sumando mucha confianza en los últimos torneos y este Pro Series me sirvió mucho también para demostrarme que puedo pelear y que puedo hacer buenas vueltas. Decías que hubo mucho viento, sos un jugador que no creo que estés desacostumbrado a estas condiciones. Contar un poco a la gente de dónde sos, dónde empezaste a jugar al golf y bueno, seguramente por qué tenés facilidad en estas condiciones. Sí, bueno, yo crecí en Viedma, Río Negro, un lugar donde el golf no es muy popular, está creciendo mucho, pero y sí, como decía, hay mucho viento. Me pasé muchísimas horas tirando pelota con mucho viento, así que un poco sé cómo se juega con estas condiciones. Y bueno, obviamente que no es que te acostumbras, pero vas conociendo y te vas conociendo vos también en estas condiciones. Así que sí. Primero que todo, la verdad que sí, muy contento, muy feliz, una alegría muy grande. Y bueno, la verdad que bien, fueron 2 semanas muy positivas, pudimos jugar en campos muy buenos y es una muy buena preparación para todo lo que viene. Conseguiste tu primera victoria como profesional, jugaste muy buenas rondas de golf a lo largo de todas estas 7 rondas. ¿Qué fue lo mejor que tuviste en estos 15 días? Creo que viene del lado mental, me parece que estoy muy bien de la cabeza, muy paciente, muy tranquilo y bueno, puse la pelota en juego la mayor parte de las vueltas y eso me abrió un poco la cancha y nada, pero creo que un poco de todo, la verdad que hice bastantes cosas buenas y eso es muy importante. ¿Cuánto jugaba en la cabeza el tema de la definición del ranking? Tenías la suerte de jugar al lado con Maxi y con Martín, que competían con vos. ¿Cómo manejaste ese tema a lo largo de la ronda? No, dentro de todo tranquilo, la verdad que traté de no pensar mucho, enfocarme en mi juego y estuvo bravo. Obviamente la cancha estaba mojada por todo lo que llovió, pero creo que han hecho un muy buen laburo para que podamos jugar. Así que nada, traté de enfocarme en lo mío, seguir con mi rutina y tratar de ir hoyo a hoyo y salió una linda vuelta.
triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.